Lista 1. Control político y de la gestión fiscal. Asignación, control y seguimiento de la gestión financiera de la especialización en finanzas. En el presente se exponen 4 hechos que se constituyen en posible inconsistencia frente al normal funcionamiento de la administración pública, todos ellos referentes al sector educación, en el caso de la alimentación escolar PAE. Un primer caso es referente a la presunta irregularidad en el programa de alimentación escolar PAE, que encontró la Procuraduría General de la Nación, habiendo una investigación contra el gobernador del norte de Santander, William Villamizar Aguado. El segundo caso, en proceso formuló pliego de cargos contra el mandatario de Putumayo, Oscar Darío Mayana Ketama. Tercer caso, abrió indagación preliminar contra funcionarios de la alcaldía de Cartagena. Un cuarto caso, referente a la contratación de la Gobernación del Tolima para suministrar el programa de alimentación escolar PAE en el año 2021. Referente a las irregularidades o presuntas irregularidades encontradas en el caso del gobernador del norte de Santander, la Gobernación del norte de Santander adjudicó a la Corporación de Desarrollo Social Tanay Jagua 4 convenios para ejecutar el programa de alimentación escolar PAE por un monto superior a 50.000 millones mediante contratación directa y no por convocatoria pública. De acuerdo con la investigación, la Gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa, con lo que habría omitido presuntamente citar a una convocatoria pública, tal como se requería en atención al objeto contractual y las actividades que se debía desarrollar. Todos los contratos se los ha quedado a través de una figura que se llama Convenio de Apoyo a Programas de Interés Público, una modalidad que les permite a las gobernaciones y alcaldías contratar directamente con fundaciones independientes del mundo. Para el caso de Putumayo, sobre el caso, el gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío Mayana Catama, su secretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y el jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano, se precisó que el proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de 9.900 millones de pesos para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento. Para el Ministerio Público, el contrato se habría adjudicado a la Unión Temporal El Putumayo Somos Todos 2017, conformadas por empresas como Cebar Logística y la Fundación SAP de Colombia, sin que presuntamente la gobernación contara previamente con los estudios técnicos y financieros previos que permitirían establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado. Entre las presuntas irregularidades que se investigan están posibles sobrecostos por más de 26.000 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias, situación que habrían reducido el número de menores beneficiarios por el programa. La Procuraduría también investigó si los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos. De la misma forma, la entidad encontró evidencias de que la administración departamental había ofrecido un puntaje específico para el oferente que implementara un análisis microbiológico y físico-químico como control de los alimentos entregados, a pesar de que ese mecanismo estaba contemplado en las obligaciones propias del contrato. Para el Ministerio Público, esa condición adicional podría haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar porque habría más oneroso el valor del contrato a ejecutar. En lo que tiene que ver con el
caso de Cartagena, la Procuraduría determinó abrir indagación preliminar para determinar si hubo funcionarios que incidieron en las irregularidades que retrasaran la selección del operador del PAE en la ciudad. La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de la capital de Bolívar tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio. En el caso del Tolima, el ente de control expone los hallazgos detectados en los dos contratos de 2021 que sumados ambos ascienden a los casi 41.000 millones. La Contraloría de la Gobernación del Tolima encontró que para suministrar el programa de alimentación escolar PAE en el año 2021 al parecer tuvo millonarios sobrecostos, así lo indicó la Contraloría Departamental tras una rigurosa investigación. El primer contrato por 36.604 millones fue celebrado con el único oferente que se presentó a la licitación, la Unión Temporal T46, que la integraron las empresas que siempre se quedan con el PAE en el Tolima. Construyamos Colombia, Fundación de Desarrollo Social y Asociación Familiar Proyecto al Futuro. El contrato número 700 firmado el 9 de marzo de 2021 tenía un objeto de suministrar almuerzos y complementos alimenticios a estudiantes de colegios públicos del Tolima. Aunque el contratista presentó estudio de mercado, la Contraloría detectó millonarios sobrecostos en varios artículos comprados para cumplir con las 282.464 sanciones establecidas en el contrato. Se determinó hecho generador de daño por sobrecostos en general, pues se fijaron y pagaron costos de bienes y servicios con valores que exceden sin justificación los precios reales del mercado, reza en el documento. La Contraloría precisó que cada paquete nutricional fue estimado por el contratista en 77.958 pesos. Sin embargo, el precio en el mercado según el ente de control sería de 70.790 pesos. Es decir, cada paquete nutricional tendría un sobrecosto de 7.168 pesos. Eso arrojaría sobrecosto por 2.024.701.952 pesos, determinándose con ello un sobrecosto final por todos los paquetes nutricionales entregados y pagados por y al contratista de 1.324.155.077 pesos, señaló el ente. En el segundo contrato, en aquel la Contraloría le puso a la lupa fue el número 1001 de 2021 por 4.242 millones, que la Gobernación del Tolima celebró con la Unión Temporal N21, conformada también por Construyamos Colombia y la Fundación Desarrollo Social. En el caso es muy similar al anterior contrato, solo que disminuyeron considerablemente las cantidades de paquetes alimenticios. Por ese contrato se pagaron 14.750 paquetes, también a 77.958 como en el anterior contrato. No obstante, la Contraloría insistió en que cada uno debió costar 70.790 pesos. Entonces se detectaron dos hallazgos fiscales con presuntas incidencias disciplinarias y penales en daño al patrimonio público por valor de 1.393.254.010 pesos, determinándose con ello un sobrecosto final por todos los paquetes nutricionales para el segundo contrato por 69.099.233. En resumen, podemos decir que la tipificación de los casos o conductas de irregularidades en el caso de la Gobernación del Norte de Santander
se omitió los principios básicos de la contratación. Eso ya puede ser catalogado como ética pública o falta de conocimiento de las normas, según determine el ente de control. En el caso del mandatario de Putumayo, un detrimento patrimonial. En el caso de la alcaldía de Cartagena, ética pública, negligencia administrativa, presunta incidencia disciplinaria. Y en el caso de la gobernación del Tolima, un detrimento patrimonial. Referente al tipo de medidas realizadas por los organismos de control, en el caso de la Gobernación del Norte de Santander, teniendo en consideración que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente de poder disciplinario, toma las siguientes medidas para este caso. La Procuraduría del Norte de Santander le abrió investigación al gobernador. La investigación disciplinaria también cobija a la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, por no haber ejercido correctamente la supervisión de uno de esos contratos. En el caso de Putumayo, la Procuraduría también investiga contra el gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío, su secretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y el jefe de Oficina de Control Interno, José Luis Moreno Lozano, por presunta incidencia disciplinaria. En cuanto a la alcaldía de Cartagena, se abre investigación por presunta incidencia disciplinaria. La Procuraduría decidió abrir indagación preliminar para determinar si hubo funcionarios que incidieron en las irregularidades que retrasaron la selección del operador del PAE en la ciudad. Y con referente a la gobernación del Tolima, se abre investigación por presunta incidencia disciplinaria penal y fiscal en daño al patrimonio público. El ente de control responsabilizó al secretario de Educación del Tolima y a la directora de Cobertura Educativa por liquidar satisfactoriamente los contratos. Además, responsabilizó a los contratistas por las irregularidades presentadas en la etapa precontractual. Al momento de definir los precios, habrían violado los principios de economía y eficiencia, por lo cual causaron detrimento público. Ante las presuntas irregularidades, la Contraloría remitió el informe ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que tomen las medidas disciplinarias y judiciales que correspondan a cada caso. Referente a los 4 casos planteados y pues a nivel general de otros casos ocurridos, pareciera que las investigaciones hechas por los entes de control, aunque ponen en evidencia las posibles irregularidades, no se ve una efectiva ejecución de la responsabilidad fiscal y disciplinaria para los implicados. Esto pone en entredicho la efectividad de los entes y debilita la credibilidad hacia esto por parte de los ciudadanos. Como una segunda conclusión, tenemos que con el planteamiento de los casos se deja en evidencia que ningún sector se escapa de los malos manejos de la gestión pública y del flagelo de la corrupción. Y es triste cómo se vulneran los derechos de los ciudadanos más indefensos, como son los niños y su derecho a la educación, los cuales deberían gozar de una mayor protección. Recomendación podríamos decir que los organismos de control deben fortalecer los esfuerzos para acelerar el esclarecimiento o asignación ejemplar de responsabilidades de los autores de los hechos que ponen en riesgo la efectividad de la gestión pública. Como segunda recomendación, sin desconocimiento de los demás hechos de corrupción o que pongan en riesgo la efectividad de la gestión pública, los que involucren directamente la violación de los derechos de los más vulnerables, como son los niños, adultos mayores, etc., deben ser tratados con mayor seriedad y asignación de las sanciones ejemplares. Muchísimas gracias.